Por eso puse el título, El Atenas que nos rodea. Hoy, hay una Atenas como el apóstol Pablo encontró en Hechos que nos rodea hoy. No solamente fuera de la puerta de nuestras iglesias y casas, sino dentro de las puertas de nuestras iglesias y casas. El Señor a mi esposa y yo, quien para los que nos tuvieron en la conferencia, nos visitan, mi esposa es mexicana. Nosotros vivimos en México, en Monterrey, México, y les digo, el Señor nos ha dado, a través de estos 25 años de matrimonio, nos ha dado 6 hijos y hubo 6 atenienses en nuestra casa. Doy gracias al Señor, solo por la gracia de Dios en Cristo, que ahora hay 6 hijos de Dios que estamos criando. Y la verdad, no lo merecemos, no lo merecen ellos, es todo para la gloria de Dios. Y por su gracia, no es a través de la crianza, de hecho fue a pesar de la crianza que les dimos. A toda la gloria sea a Dios, pero debemos nosotros entender, tenemos pequeños atenienses, como acabamos de leer en el texto. ¿Qué leímos en Juan capítulo 1? Los que son hechos hijos de Dios, ¿no son engendrados de sangre? ¿No nacen así? Ni de voluntad de la carne, ni por esfuerzo, ni voluntad de varones, porque uno quiso, sino nacen ¿qué? Por Dios. A Él sea toda la gloria. Vamos a estar en Hechos 17, pero antes de, y todo el texto va a estar aquí, así que no se preocupen, si quieren abrir su Biblia está bien, pero aquí va a estar todo. Pero antes de ir allí, tenemos que ir a ver un poco del contexto. Yo quiero que ustedes entren allá conmigo. Por eso les voy a llevar a otro texto primero, y es Hechos 1:8. ¿Por qué me importa tanto el contexto? Escúcheme muy bien, porque cualquier texto sin un contexto es simplemente un pretexto para mala interpretación. Otra vez, cualquier texto sin un contexto es simplemente un pretexto para mala interpretación. ¿Qué estamos viendo aquí en el hecho de los hechos de Jesús en su iglesia? Tienen muchos nombres por esta carta, pero la tesis es el versículo 8. Pero recibiréis, dice Jesús a sus apóstoles antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y desde este punto para adelante en Hechos, estamos viendo el cumplimiento de esto. Y el evangelio tiene que romper barreras lingüísticas, culturales, étnicas y religiosas. Y no pasa fácilmente. La iglesia es un poco lenta y terca, al igual como hoy, para aceptar lo que Dios ha revelado. ¿Cuántas veces desde el Antiguo Testamento se promete el evangelio es para cada tribu, lengua y nación? ¿Cuántas veces? Y aún se mete hasta Pedro en problemas por haber predicado a un gentil en su casa. Dios es paciente con su iglesia, Dios es amoroso con su iglesia, y a través de pequeños golpecitos, Dios rompe su iglesia de sus paradigmas y sus prejuicios que no son bíblicos. Y eso estamos viendo en Hechos. Entonces, ¿serán sus testigos en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el siguiente capítulo, ¿qué pasa? El día de Pentecostés, y están predicando el evangelio, están siendo testigos de Jesús en Jerusalén. Y luego empieza una persecución, y el evangelio empieza a expandir ¿a dónde? A Judea. Y luego, ¿se acuerdan cuando Felipe está predicando y es llevado por el Señor para hablar con el eunuco? ¿Dónde estaba Felipe cuando el Señor lo llevó? El Espíritu del Señor estaba en Samaria ya predicando el evangelio. Estamos viendo, están saliendo. Y luego en Hechos 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, ustedes están viendo, está yendo al último de la tierra. Pues gracias a Dios, porque un día tuvo que llegar a Perú, a Chile, a México, a Francia, a los Estados Unidos. Tuvo que llegar a nosotros, gracias a Dios. Y eso es lo que se tuvo que pasar para que llegase a nosotros. Y podemos ver eso, mira qué gran éxito. Mejor terminamos la carta de los Hechos en capítulo 10, pero Dios no lo terminó allí.
Porque si vemos ese mapa un poco más abierto, todos los círculos están ahí en este puntito. Y ahora vamos a ver a la iglesia. Pablo va a llevar el evangelio hasta Tesalónica y está con Timoteo y Silas, y de ahí él va solo aquí abajo a Atenas. Y eso es muy importante entender, porque Pablo quizás puede presumir que él es de la tribu de Benjamín cuando llegan de los judíos con el evangelio. Ahora, eso es muy importante, porque los hijos de Salomón, si se acuerdan, Salomón, hijo de David, sus hijos, los nietos de David, dejan dividir el reino en dos partes. Y 10 tribus van al norte, y eso llamamos Israel. 2 tribus al sur, y las 2 tribus son Benjamín y Judá, y ese lugar se llama Judá, o Judea. Y ahí es donde los empiezan a llamar judíos. Y las 10 tribus del norte se mezclan con toda religión, y llega un momento de hasta sacrificar a sus hijos, a unos a comer, a otros humanos. Un desastre sucede con ellos, y allí es donde en la mezcla salen los samaritanos. Por eso los judíos son los muy conservadores, los fundamentalistas, los que son buenos, y los samaritanos son los realmente liberales, por decir. Ellos se mezclan con todo. Ustedes pueden ver entre los judíos y los samaritanos ese pequeño choque allí. Pero Pablo es de la tribu de Benjamín, una de 2 tribus del sur, de los que no se mezclaron con otros. Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. Pablo fue un fariseo, pero ahora nada de eso puede resumir en Atenas. Si llega y dice, yo vengo como estudiante de Gamaliel, van a decir, Gamaliel es el muchacho que vende ahí tortas en la esquina. No es nadie para nosotros. Pablo está entrando en la tierra de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, Platón y de Aristóteles. Y el estudiante de Aristóteles, Alejandro Magno, conquistó todo el Medio Oriente e helenizó. Eso quiere decir, llevó la cultura griega, el lenguaje griego a toda esta área. Por eso nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Entonces, eso es un lugar de filósofos. Imagínate, solo ponte en lugar de Pablo aquí. Estás entrando en una ciudad de filósofos, de emperadores, y estás solo. No, hasta donde sabemos, no hay otro cristiano en toda la ciudad. ¿Cómo te vas a sentir? Al menos yo entrando en una universidad marxista en Sudamérica para debatir o compartir, hay 1 o 2 cristianos conmigo y me apoyo en ellos. Claro, uno se apoya en Cristo, pero Cristo manda a hermanos y uno aún se siente nervioso, incómodo, pero aún hay ese apoyo, pero está solo. Y eso es el contexto en el cual, mientras Pablo los esperaba, los otros 2 que les mostré, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es como el podcast de ese tiempo. Se la pasan horas hablando de cosas que ni saben. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, pero más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¡Qué texto más largo! ¿Y saben qué? Espero que no tienen planes pronto, porque vamos a hacer un exégesis de cada parte del texto. Y unos están diciendo, cancela los planes. Uno mandando un texto, pastor, por favor, bájalo. No va a ser mucho, no va a ser largo, pero tengo que ir un poco rápido. ¿Por qué quiero que veamos todo esto? Porque esta palabra de Dios revela mucho más de lo que muchos ven aquí. Primero, el primer parada les voy a llevar es Londres. ¿Por qué Londres? Mira, si Dios quiere, en 2 semanas estaré llevando a mi hermano Josafat al Museo Británico en Londres. Yo fui en 2016 y es hermoso. Mira, y estuve dando conferencias con Brian Edwards. Brian Edwards vive allá, tiene sus libros, los únicos quizás cristianos en el museo que venden en su librería. Él estudia mucho la arqueología, la historia y tiene la evidencia arqueológica que está en ese museo, en la Biblia. Tiene libros de eso también. Un paseo con Tyndale y otros de la historia de la iglesia te lleva hasta donde calle puedes ir para ver qué hicieron aquí o allá. Muy fascinante. Y algo que encuentro en este museo es lo que llaman el obelisco negro. Aquí está en este museo. Y si este es del imperio de Asiria. Muchos no saben eso. ¿Se acuerdan de Nínive y Jonás? Si ves, ¿ustedes saben que Nínive es el capital de ese imperio? De un imperio que cuando conquistaba gente hacía pirámides con sus cráneos. Y ellos son los que invadieron a Israel, el pueblo del norte, en el año 722 antes de Cristo. Y Dios manda a Jonás a predicarles el arrepentimiento. Ahora podemos al menos empatizar con Jonás y dejar de criticarlo tanto. Dios lo manda al campo de los terroristas. Es como hoy saca a alguien de Jerusalén y dice, ve y predica en Gaza. En medio de todo esto, predíqueles porque los quiero perdonar a estos terroristas. Quizás uno va a decir, no quiero. Mejor Dios, pues, manda el fuego, ayuda a nuestro ejército. Ustedes pueden ver, hay mucho detrás de todo esto. Y este es de Nínive. Y si lo ves de cerca, ves a un emperador y otro rey postrado ante él. ¿Lo ven? Él es Jehú, de Segunda de Reyes, el rey de Israel. Y los de Asiria estaban tan orgullosos que ellos habían conquistado a los israelitas que lo dejaron aquí en la pared. Y luego en otras partes arriba son esclavos judíos de israelitas que muestran ahí.
presumiendo lo que les hicieron a los de Israel. Y eso encuentras en 2 Reyes 9 y está allí en el museo, lo puedes ver en persona. Cosas históricas de la Biblia enfrente de tus ojos. Y esto es una ruina de esa ciudad porque fue destruida. Y si fueron con Jonás, se arrepintieron, pero después volvieron a su pecado y Dios vuelve a hablar a Nínive, pero a través de Nahum. Ahí te consumirá el fuego. Y adivina lo que pasó con Nínive. Fue quemado en fuego y solo quedan ruinas. ¿No es fascinante ver las páginas de la Biblia enfrente de ti así? Otro, y quizás mi favorito de ese museo, es esta imagen aquí. Esta imagen veía Daniel. Esto es del palacio de Nabucodonosor en Babilonia. Allá lo tienen. Y tenía que tener león, ¿verdad? ¿Por qué les muestro todo esto? Porque estoy tratando de meterlos en este contexto. Y hay un salón de Atenas. Y hay altares y estatuas de Atenas. Y estos son los que Pablo veía entrando en la ciudad. Y Pablo entró aquí, esa es antigua Atenas hoy, y eso lo han preservado. Pablo entró aquí, siendo judío, vuelto a nacer, llevando el evangelio solo, no hay ningún cristiano, lugar de filósofos, y entra allí, y su única herramienta es el poder del evangelio. Y él, siendo buen judío, mira a todos estos altares. Estos son altares de Atenas. Y Pablo los ve y quizás se está acordando del decálogo o 10 palabras o 10 mandamientos solemos llamar. Y lo que dice Dios ahí acerca de la idolatría, de las imágenes, y se enardece su espíritu dentro de él. Pero antes de hacer otra cosa, llega primero a la sinagoga. Una sinagoga, hay muchas ciudades con sinagogas. La dispersión de los judíos los llevó más allá del alcance de la tierra prometida. Y mucho de la ley de Moisés, para cumplir, tienen que hacer allá por donde está el templo. Entonces, para que pudiesen cumplir con la ley de Moisés, ellos erigían sinagogas en otras ciudades. Hoy, esta es la sinagoga en Atenas hoy, pero no es la misma. Esta se construyó en 1939. Pero había una sinagoga muy antigua. Hay partes de esa sinagoga hoy en Atenas, en museos, donde llegó Pablo. Y Pablo entra primero en la sinagoga y sabemos de historiadores como Josefo del tiempo de Jesús que hubo 22 pergaminos, rollos en las sinagogas. Y eso es lo que hoy llamamos nosotros Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante eso? Tú dirás, hay más que 22 libros en el Antiguo Testamento. No, solo hay 22 pergaminos en el Antiguo Testamento. Es que nosotros hoy dividimos primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Samuel. Ellos no los dividían. Pero eso también nos dice a nosotros un hecho para los nerds que no estaban los libros apócrifos. Y Pablo dice que Dios dio sus oráculos a los judíos para reconocer cuál es su palabra y los judíos no usaban los libros apócrifos en las sinagogas. Usan exactamente el mismo texto que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Es un detalle para después si lo quieren saber. Pero Pablo entra allí y está predicando el evangelio. Quizás dijo, pásame el pergamino de Isaías. Pásame el pergamino, por favor, de Génesis o de Jeremías o de Oseas, de Egipto he llamado a mi hijo. Y empieza a predicar a Cristo de allí, a los judíos y a los piadosos. Ahora, ya les dije que es un judío, pero ¿qué es un piadoso? Acabamos de mencionar uno, Cornelio, en Hechos 10. Un piadoso es un gentil, un greco-romano o alguien así, que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no se ha proselitizado, como no se ha circuncidado, no se ha convertido a ser judío, pero él quiere escuchar más. Hay piadosos en su iglesia, me imagino, que vienen, les gusta lo que escuchan, pero aún como que no han vuelto a nacer quizás. Y Pablo les está predicando a Cristo, y afuera de la sinagoga con los epicúreos y los estoicos
estoicos. Esos son dos clases de filosofía muy común en Atenas en ese día. Y algo muy fascinante sucedió. Dice, mira, este palabrero está hablando del nuevo Dios. ¿Y ustedes creen que Pablo puede decir allí, Jesús te ama, acéptalo en tu corazón? Van a decir, ok, pues mi carpeta espiritual de 68,000 dioses ahora tiene 68,001 dioses. Pero nosotros hoy creemos que podemos nada más decir, Jesús te ama, acéptalo en tu corazón. Y mira, hermano, tuvimos 1000 decisiones este fin de semana. Cada fin de semana, pero no está creciendo la iglesia, entonces ten cuidado. Quizás no son decisiones. Y no le hicieron una invitación, no le mandaron un correo electrónico con una carta en PDF de invitación a Pablo para que ir a predicar. No le prometieron un Airbnb, no le dieron yogur griego y fruta para poder desayunar, no le hicieron un paseo por la Torre de Eiffel en Atenas. Dice, tomándolo, lo trajeron al aeropuerto. Por lo que parece en el texto, le agarraron a Pablo. Vamos a decir, este palabrero aquí, a ver cómo le va ante los filósofos más grandes. Y lo llevan aquí al Areópago. Areópago, esta roca puedes ir hoy en Atenas. Pablo predicó a los atenienses aquí. Ahora, esta roca se llama Areópago, que quiere decir roca de Ares. Pero acuérdense que vinieron el imperio romano después y los romanos hicieron sincretismo y llaman Ares Marte. Por eso en inglés lo llaman Mars Hill, pero originalmente es Areo o como Ares. Y lo llevan a predicar allí y ahí está Pablo con todos los YouTubers, porque es gente que solo en toda su vida se la pasan hablando de cosas que no saben, solo quieren saber algo nuevo, filosofando sobre lo que no se sabe. Y allí, entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué es un altar a un Dios no conocido? Pues quiero que sepan que tenemos mucha evidencia extra bíblica o fuera de la Biblia de estos altares. Fueron conocidos en Atenas. De hecho, el pagano viajero Apolonio de Tiana, que vivió en el mismo tiempo de Jesús, escribió sobre sus viajes pasando por Atenas. Y él escribió una prueba de la sabiduría es hablar bien de todos los dioses, en especial en Atenas, donde se coloca altares en honor a dioses no conocidos. Así que tenemos escritos fuera de la Biblia que hablan de estos altares a dioses no conocidos. De hecho, tenemos 2 hoy en museos en Turquía y en Roma. Y aquí están. Y tienen inscripciones al Dios no conocido. Así que ven nuevamente que lo que vemos en la Biblia no nada más alguien inventando algo. Esto pasó realmente. Ahora, ¿por qué un altar, un Dios no conocido? Esto es el nivel de la superstición de estos griegos. Ellos solo creían en lo que se llaman primeras causas. La Biblia enseña causas primarias y secundarias. Eso es Hebreos 1:1 al 3. Primera causa quiere decir que todo lo que sucede en esta vida es por intervención directa de una deidad. Nosotros no creemos eso como cristianos. Creemos que también Dios gobierna el universo con la palabra de su poder, dice en Hebreos 1:3, que la tierra orbita el sol, no porque Dios está metiendo su dedo antropomórfico ahí, dándole vueltas. Dios puso las leyes de la gravedad, Él puso la mecánica orbital, así que gobierna, y cuando Él interactúa de manera directa, lo llamamos coloquialmente milagro. Así que sé que hoy comiste porque ¡pum!, apareció pan en tu plato, da gracias a Dios. Pero también
hoy cuando comes, porque la inclinación de la Tierra está 23.5 grados de inclinación y eso nos permite las estaciones del año. La luna está estabilizando la Tierra, le da estabilidad para que no esté moviendo sobre su eje. Eso haría la vida imposible aquí y no puede ver plantas. Si eso pasara, la luna por su tamaño y cercanía mantiene la Tierra en su inclinación. La distancia del sol, el ADN en las semillas y la manera que los insectos ayudan a polinizar, todo eso nos trae comida, pero ¿aún debo dar gracias al Señor por su provisión? Sí, porque Él es quien puso todo eso y gobierna todo eso. Los paganos no permiten eso. Todo lo que pasa es porque una deidad metió mano, directo. Por eso, y eso que provoca, se llama superstición. Entonces, si alguien se enferma, no hay que descubrir lo que es una bacteria, solo una deidad se enojó con él. Entonces, si alguien tiene una tragedia y dice, mira, ya dimos la ofrenda a Diana, ya dimos la ofrenda a fulano de estos dioses y aún hay una deidad que se enojó con fulano. Entonces, esta deidad no sabemos quién es, pero le vamos a dirigir un altar y llamarlo este Dios no conocido y le vamos a dar ofrendas para que no se vuelva a enojar. Y entonces Pablo está aprovechando de su superstición para hablar del único Dios. Y porque luego Pablo dice, ese Dios que dices que no conoces, les voy a decir quién es el Dios que no conoces. Y en el español perdemos la riqueza de lo que pasa aquí. Pablo va a contradecir todos sus dioses en una sola frase. Número 1, él. El artículo en el griego, el Dios. Ellos no creen en un Dios, creen en muchos dioses. El Dios que hizo el mundo. Los griegos no creen que existe un Dios creador. Ellos creían en un naturalismo de un desarrollo muy parecido a las teorías de la evolución hoy, de coincidencia o de todos como jugar a dados. El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el soberano Dios, creador. Pablo no empieza diciendo, Jesús te ama, ¿quién quiere aceptarlo? Levanta la mano. Hubiera tenido el gran despertar de Atenas más grande para presumir a Jerusalén, porque apenas habían tenido un concilio en Jerusalén, en Hechos 15. Hubiera tenido más números, hubiera sido el expositor invitado a las campañas. Quizás lo hubieran citado a escribir 2 libros. Cada viernes en Atenas es un día feliz. Pero Pablo habría sabido que ellos solo agregan a Jesús a su cosmovisión pagana. No vuelven a nacer así. ¿Cuántos de nosotros, de nuestros hijos, dicen Jesús, Dios, o a veces dicen Diosito, le dan gracias a Él, tienen una ética más o menos cristiana, pero no conocen al Dios verdadero? Pablo no empieza diciendo, no puedo enseñar doctrina y teología, ellos son paganos. Pablo empieza como para muchos de nosotros, solo empezamos a aprender en la maestría en un seminario. Les empieza enseñando teología sistemática. Teología propia es la teología sobre quién es Dios. El Dios que hizo el mundo, pero no paró allí. Luego les empezó a enseñar antropología bíblica. ¿Quién o qué es el hombre? El hombre es creado por Dios y vive bajo su señorío. ¿Por qué es tan importante? Porque los griegos, la gente supersticiosa, creen que yo soy soberano, que se haga mi voluntad. Entonces yo le doy sobornos, o como decimos en México, mordidas. En cada país tienen otra palabra. Lo que das, lo que no debes dar, pero lo que has dado a la policía cuando te pide algo para dejarte ir. La mordidita, el soborno. Le das sobornos a las deidades para que ellos te ayuden a cumplir tu voluntad. Entonces, el que es soberano y tiene la voluntad soy yo, y las deidades solo existen para cumplir con mi voluntad
y se venden por una mordida, una ofrenda de aceite ahí en el altar. Pues de eso no estamos tan lejos hoy. Hasta en México el cártel pone crucifijos, imágenes de la Virgen sobre su cocaína para pasarla, creyendo que eso hace que no lo pueden ver los de la frontera. Como si Dios dice, pon una imagen y voy a ayudar a meter tu droga. ¿Ves? Solo tiene que ver con la voluntad de uno, no de Dios. Entonces, Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues ellos tienen a sus dioses en pequeños templos, creyendo que los van a encasillar allí, darles ofrendas para mantenerlos felices. Pero nota eso, Dios no es servido ni honrado por manos de hombres. Ahora bien, según yo, estamos sirviendo al Señor y ahora ya no. Pero nota lo que dice. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Les digo, yo tengo 6 hijos. Cuando eran pequeños, yo llego del Walmart, de allá, no sé lo que tienen aquí como súper, el súper, con el carro lleno de mandado y ahora mi carretera bien delgada. Y es mucho para cargar, para meter en la casa. Y salen los niños de 5, 4, 3 años y quieren ayudarme. Ahora, les voy a ser sincero que ellos no están aquí y ya son más grandes. No me ayudaron. De hecho, me estorbaron un poco. Pero yo les dije eso. Dije, no, niño, quítate, me estorbas, eres lento y no sabes nada. ¿Les dije eso? No, les permití ayudarme. ¿Por qué? Para que ellos compartan en mi gozo. No es porque yo no necesitaba. ¿Realmente sirves a Dios como si le estás llenando algo que Dios necesita? No, Dios no me necesita a mí. Esta iglesia no necesita a sus pastores. Respuestas de Génesis no me necesita a mí. Oh, sí, si me quieren despedir, a ver cómo les va. No, les va a ir muy bien, quizás mucho mejor. ¿Por qué podemos servir al Señor? Porque nos está permitiendo compartir en su gozo. Pablo les enseña la aceidad de Dios, el hecho de que Dios no nos creó por alguna necesidad o carencia suya. Dios no estaba solo, la Trinidad, diciendo, me siento solito. Voy a crear el hombre para que me haga sentir bien. Dios nos hizo todo por amor, para expresar su amor y su gloria. Ahora noten esto. Esto es muy controversial, todo lo que está diciendo Pablo. Les voy a llevar al siglo IV para que entendamos. Basilio de Cesarea era uno de lo que llaman la era patrística, los padres o los principales maestros de la iglesia en los primeros siglos. Y mira lo que él escribe sobre la cosmología o la cosmovisión, de los griegos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado con admiración con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza y ninguno de sus sistemas ha permanecido firme sin estar sacudido, cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano, ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Sí, podemos ver que Sócrates él botó las ideas de Platón y Aristóteles botó las ideas de, Platón botó las ideas de Sócrates, Aristóteles dio la vuelta, fue de deducción a inducción en su pensamiento en contra y cada uno se está descartando. Aquellos que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios, me escuchen esto, no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en el nacimiento, en la creación del universo. No creen en un Dios que gobierna, un Señor. Engañados por su inherente ateísmo,
Hoy cuando usamos la palabra ateísmo, creemos en alguien que no cree en ninguna deidad. No. También eres ateo si crees en un millón de dioses, si no crees en el Dios de la Biblia, el Creador. Engañados por su inherente ateísmo, les parecía que nada gobernaba o reinaba. No hay ningún soberano en el universo y todo se debía a la casualidad. Esto parece que está hablando en contra de un profesor de ciencias hoy. Notan aquí, al mundo le es tropiezo creer en un Dios soberano. No les vamos a presentar un Diosito débil, sujeto a tu voluntad. Claro, dame a Cristo, lo he hecho aquí en el bolsillo para que cuando lo necesite. Y Cristo nos llama a ser crucificados con Él en la cruz. Aseguremos que estamos predicando el Cristo verdadero. No asumamos que cuando se pronuncia Dios o Diosito, Cristo, Señor, etcétera, en nuestra cultura que estamos hablando del único Dios trino. La sociedad ha optado por cambiar la verdad de Dios para una versión inventada del Dios de sus propias imaginaciones entenebrecidas, aunque en nuestra cultura latina lo llamen por el mismo nombre que nosotros. Pablo dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas. ¿Tú vas a mover su voluntad por darle aceite? Él es el creador del aceite. Dios está diciendo, tengo hambre. Alguien enciéndeme otra vela en la catedral porque lo necesito para mover. No, Él es quien da a todos. ¿Qué le vas a dar a Él para mover su mano? Yo no oro para cambiar la opinión o la voluntad de Dios. Yo oro a Dios para que Él sujeta mi voluntad a su soberano plan. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Porque Pablo, étnicamente distinto, es un judío de la tribu de Benjamín. Está hablando con otro grupo étnico y nacional, los atenienses, griegos. ¿Por qué es importante eso? Porque ellos tienen sus dioses de allá. Los dioses para muchos paganos son regionales. Es como géneros de música, ¿no? Hay norteño, hay banda, hay orquesta. Es como distintos géneros que son más populares en distintos lugares. Así era la idea sobre dioses. Y Pablo está diciendo, no, son atenienses, yo soy judío, pero de una sola sangre. Dios hizo todos nosotros, así que hay un solo Dios sobre todos. No importa de dónde vienes, a dónde vas. En otras palabras, destruye el relativismo. Pablo les enseña la provisión de Dios. Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Naciste cuando Dios quiso que naciste, naciste donde Dios quiso que nacieras. Si tienes un trasfondo peruano, es porque Dios en su eterno plan decretó que serías peruano y ahora en París. Muchos necesitan pensar en eso porque creen que están siendo humildes porque tienen complejo de inferioridad. No, sí, mira por dónde vengo y me avergüenzo. No, ya ni hablo español porque quiero que creen que yo soy Pierre de Francia. Y creemos nosotros que eso es ser humilde. Eso es soberbia, no es humildad. Eso es un insulto al plan de Dios. Tú naciste donde naciste. Y tu herencia, tu patrimonio, tu herencia étnica, etcétera, lingüística, es exactamente de donde Dios lo quiso. Así que es algo sagrado. Es un insulto a la voluntad y el diseño de Dios. Creer que estás siendo humilde cuando realmente crees que eso es soberbia porque estás diciendo, yo lo hubiera hecho mejor que Dios.
Pablo les está enseñando la soberanía de Dios. Pablo, ¿cuándo vas a llegar al Evangelio? Mis hermanos, hasta ahora Pablo ha estado enseñando el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas que el Dios, el único Dios, Pablo les está enseñando quién es el único Dios, que envió a su Hijo, ¿quién es su Hijo? A morir por pecadores. ¿Cuáles son sus pecadores? ¿Por qué es pecado? Pablo les está enseñando el Evangelio. Pablo dice que les ha prefijado nuevamente porque según los griegos, los con voluntad soberana son los hombres y los dioses son sujetos a ellos y tú haces que te obedezca a los dioses para que te ayuden a cumplir con algo en tu vida. En Santo Niño de Atocha, en una parte de México que yo he estado allí, la gente viene en sus rodillas para ver un niño porcelano de Jesús chiquito. Y ellos le hacen promesas y luego llegan en sus rodillas y ellos creen por mi sufrimiento, ya le moví la mano a Jesús a mi favor. Ahora él está obligado a cumplir con mi milagro. ¿Ves? No importa su voluntad. Él está ahí para cumplir con mi voluntad. Entonces Pablo primero quita la S de dioses, un Dios creador, y luego se los voltea. Dios es el soberano, con su voluntad soberana, y tú y yo estamos sujetos a Él. Pablo les está presentando el Dios que salva. No puedes ser salvo si no conoces al Dios que salva. ¿Y por qué a un nivel pastor práctico? ¿Por qué eso es importante? Esto no es Jesús. ¿Pueden adivinar quién es? ¿Hay algo que les da una pista? José, ¿quién dijo? Rápido, qué bueno, porque de colores. Un día, José, vamos a ver por qué nos importa la soberanía de Dios. ¿Es algo para solo poner en un sticker, soy reformado, y crecer la barba y poner en playeras y tazas de café, Sol y Deo Gloria? ¿O tiene algo mucho más allá que mostrarnos? Pues José, un día su padre lo manda para ser chismoso en contra de sus hermanos. Ya no lo quieren, le tienen envidia por sus sueños, ¿se acuerdan? Entonces sus hermanos lo van a matar, deciden matarlo. Lo echan en un pozo, pero luego Dios, porque Dios es soberano, hizo que sus primos lejanos en ese momento estuviesen pasando un caraván, los ismaelitas. Son sus primos. ¿Acuerdan? Son de Ismael, de Agar, y ellos van en camino a Egipto. Entonces se les ocurre por casualidad o por soberanía de Dios a uno de sus hermanos, no lo matemos. Lo vamos a mandar, lo vamos a vender como esclavo y vamos a decir a nuestro padre que lo mató un animal. Y luego José va en camino a Egipto. ¿Qué le va a pasar? Y luego Dios hace que, nunca han estado viendo una película que estás tan, y sale un anuncio, hace que te da coraje. Soy el único. Pues oren por mí. Entonces sale un anuncio y me molesta porque yo estoy en la historia. Dios nos hace algo así. Ahora, lo que estoy diciendo tiene un propósito. El siguiente capítulo, Dios interrumpe la historia y nos presenta el capítulo más feo quizás de la Biblia. Génesis 38. Regresa a los hermanos de José. Ya no sabemos lo que está pasando con José. Y su hermano Judá, malvado, se acuesta con la nuera cuando se hace pasar por prostituta. Y ella se queda embarazada y tiene gemelos. Vamos a hacer predicar a todo Génesis en la iglesia. Vamos a ver a cuál pastor le toca Génesis 38. Es porque nos queremos desquitar con él. ¿Cómo vas a predicar Génesis 38? Buenos días, hermanos. Bienvenidos al día del Señor. Vamos a predicar. Hoy se llama Aguas con la Nuera, la prédica. ¿Qué vas a hacer con este texto? Dios está interrumpiendo esta historia tan fascinante. Ahora, les estoy hablando retóricamente porque todos hemos pasado por cosas así. Y vamos a ver realmente qué está pasando aquí. Y luego ella se queda embarazada, tiene Fares, Sara, gracias. Y ahora nos regresa la historia de José. Ok. Ya terminamos Génesis 38, todos no visiten sus nueras esta semana. ¿Qué haces con eso en una prédica? Realmente. Y ahora regresamos a la historia de José.
y está con Potifar y él está siendo fiel y Potifar lo pone como jefe y decimos, ya ves, está volviéndose buena la historia, hasta que la esposa de Potifar vemos que ella tiene preferencias para jóvenes judíos, hebreos. Pero ¿qué dice él? Potifar, todo lo que me dio, pero tú no. Y Dios, no me dio a ti. Entonces ella, sintiendo despreciada, le levanta una falsa, lo echa a la cárcel. Y en la cárcel conoce el panadero y copero. Y tienen sueños. Y José, Dios a través de José va a interpretar sus sueños. Y al panadero pues no hay mucho porque él no va a vivir mucho tiempo. No le puede hacer un favor a José. Pero al copero, te van a restaurar. Y cuando estás con Faraón, dile que yo soy inocente, estoy aquí. Entonces el copero es restaurado. Y por lo que parece fue su amigo solo de Facebook, porque lo dejó pudiendo en la cárcel años más. No dijo nada a Faraón. Hasta que el Faraón tiene un sueño y nadie puede interpretar. Y el amigo dice, se me olvidó mi mejor amigo allá en la cárcel. Y sacan a José y Dios interpreta a través de José los sueños. José dice, habrá 7 años de abundancia, 7 años de hambre. No solo eso. Hay una manera de manejar esto que hasta va a engrandecer el imperio del egipcio. Y Faraón estuvo tan impresionado que liberta a José de la cárcel, lo pone segundo bajo él sobre toda la nación. Y después, cuando están los 7 años de hambre, adivina quién viene muriendo de hambre. Esos hermanos, no hay comida. Y José los perdona y trae toda su familia. Parece una buena historia. La novela se acabó. Y ahora muere el papá de viejo de José. Y sus hermanos dicen, ahora se va a vengar de nosotros. Y José les dice, no temáis, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Lo que ustedes, y usa el mismo verbo en hebreo 2 veces, planearon o pensaron contra mí, Dios lo planeó para el bien. Ahora bien, el fin de la historia es para que ahora tengas más contenido para memes. Cuando Dios quiere verte en un palacio, aleluya. Nadie podrá mantenerte en un pozo. Se trata de mí. Dios hizo a José pasar por eso para que Joe Owen pueda tener más likes en Facebook y en Instagram. Pero porque nunca he visto que alguien hace un meme sobre Moisés. ¿Dónde lo crió Dios Moisés? En un palacio. ¿Y dónde lo mandó morir? En un desierto. Al revés, nadie pone aleluya cuando Dios quiere verte morir en un desierto. Nadie te va a mantener en ese palacio con placeres. Porque nadie grita esto. Porque no solo queremos la parte que nos conviene y la parte que no nos gusta, ya no es para mí. Es porque eso no tiene nada que ver con José. No tiene nada que ver con Moisés. Pues salen de la esclavitud, llegan a la tierra prometida y ¿quieren ver de qué se trató todo esto? A lo que pasó con Judá y Tamar. Es el centro enfoque de todo Génesis. Este capítulo que dices, no sé por qué está ahí, este anuncio me molesta, es el enfoque central de todo Génesis. ¿Se acuerdan de esos 2 niños? Vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a ver la genealogía de Jesús. Fares. El niño está en la genealogía de Jesús a través de su padre legal, José. Y si vas a Lucas 3, la genealogía por María, adivina también está allí en el linaje de María. Fares. Puede ser que Dios estaba protegiendo la vida de este niño durante esos 7 años de hambre, por eso mandó a José antes para que ese niño no muriera, para que el abuelo de Jesús no muriera de hambre, para que naciera Jesús para salvarnos. Un niño legítimo, todo fue para proteger su vida, porque él es el abuelo de Jesús. Jesús ni está en el linaje de José, no tenía nada que ver.
Todo porque su padre le hizo túnica de colores. Y eso es la soberanía de Dios. ¿José vivió para ver esto? No. Pero pudo conciliar sus traumas y su dolor con la soberanía de Dios. Sí, José no tuvo que ser víctima. Él pudo conciliar eso con la soberanía de Dios. ¿Y por qué Dios hizo que nacieran? ¿Dónde? ¿Cuándo? Para que busquen a Dios de alguna manera, palpando pueden hallarle, si es que de alguna manera, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les enseña el lado práctico de la soberanía de Dios, el propósito del hombre para la gloria de Dios a la luz de la soberanía de Dios, para que busquen a Dios. Pero tú dices, si Dios quiere que le busque, dile que aparezca y voy a creer en él. Si Dios quiere que creamos en él, ¿por qué no aparece? Pues él ya apareció y lo colgaron en una cruz. No me digas que van a ir corriendo hacia él para adorarlo. Pero Bertrand Russell, el ateo del siglo pasado, dijo, le preguntaron, pero si tú mueres y estás ante Dios, dice, ¿por qué me negaste? Él va a decir, no hay suficiente evidencia, Dios, no hay suficiente evidencia. Pero ¿qué dice Isaías? He aquí, Dios a través de Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho, ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias a Dios que Dios no aparece aquí, porque si no estás en Cristo, mueres en un instante. Por misericordia y gracia no aparece Dios. Cuando Jesús llega en gloria, no van a decir, ahora voy a preguntarle. Van a correr a los montes y quererse suicidar. Él ocultó esa gloria por nuestro bien cuando vino, pero jamás va a ocultar esa gloria otra vez. Claro, nadie busca a Dios en sus propias fuerzas. Nadie por ti puede buscar a Dios porque nuestro pecado oculta a Dios de nosotros. Y nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae. Ahora, escuchen esto y vamos a tener que ir concluyendo. Porque me dice que estoy a 50 minutos, no sé cuánto tiempo dan, pero estoy en diapositiva 65 de 114. Dios ha estado soberanamente presente en la vida de cada humano, pero relacionalmente distante debido a la imposibilidad de comunión entre su santidad y nuestra pecaminosidad. Pero Pablo dice, Él estuvo allí siempre. Él estuvo allí cuando te humillaron. Yo encontré a Dios. No. Dios siempre estuvo ahí. Él estuvo contigo cuando decías, estoy solo. Pablo les decía, ¿no vieron lo que dijo Pablo aquí? Mira esto. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ¿qué dice? Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué no lo ves? Es porque no quieres. Dice la Biblia que el hombre detiene constantemente la verdad de Dios con su injusticia. Decimos, ¿por qué Dios se esconde? No, tú no quieres verlo y si lo vieras, mueres. Por eso ahora, ¿dónde veo su gloria sin morir? 2 Corintios 4:6, en la faz de Cristo. Porque en la faz de Cristo tengo entre Dios y yo un mediador, Dios el Dios hombre. Y no soy consumido porque Él tomó la ira de Dios en mi lugar en la cruz. Pero eso dicho, el hombre está activamente deteniendo la verdad de Dios con su pecado. En resumen,
Pablo está afirmando que el único Dios creador verdadero está soberanamente presente sobre todo y en cada último detalle, pero está relacionalmente alejado de aquellos que son creados a su imagen debido a su pecado. Sin embargo, incluso dentro de la soberanía suprema de Dios, estamos suprimiendo activamente, deteniendo activamente lo que se nos ha revelado de Dios a través del mundo y en nuestra conciencia, Romanos 1 y 2. Y esto es lo que se llama apologética del pacto. Scott Oliphant, creo quizás él acuñó ese término, que no hablamos de la gente de Dios para que consideren creer en Él, sino le estamos mostrando, tú estás deteniendo la verdad de Dios, arrepiéntete y cree en Cristo. Porque Pablo de aquí no va a decir, considera a Dios, va a decir, arrepiéntete. Rápido, para que entendamos la soberanía de Dios, Francis Thompson fue un genio. Y él estudió medicina 9 años. A fuerzas, sus padres lo obligaron. Él quiso estudiar literatura clásica y fue gran escritor. Y cuando estaba estudiando medicina, se enfermó y su madre le recetó opios. Ahora, opio, porque es lo que les daban en el entonces por dolor, pero no sabían todo el efecto que tiene. Y se vuelve muy con una dependencia, por decir. Y terminó este genio viviendo en la calle, tan miserable que una ramera lo toma, empieza a cuidar de él por lástima. Y en sus momentos de claridad escribía bien hermoso. Y la ramera la prostituta llevaba lo que escribía a un editorial y decían, ¿quién es este genio anónimo entre nosotros? Hombre, en la calle. Pero un día Francis Thompson conoció al Rey de Reyes, Cristo. Y él escribió un poema que es hermoso, se llama El Sabueso del Cielo. Dios les perseguía. Y este poema tiene que ver con sus años huyendo de Dios. Y él finalmente tuvo que conciliar su pasado, sus traumas con la soberanía de Dios. Y no les voy a leer todo, solo unas partes del poema, porque él siempre hablaba de su trauma, ¿no? Huía de él noche y día. ¿Por qué? Porque cuando huyes de Dios, no solamente es durante el día, hasta te despiertas sintiendo que no has descansado. ¿Nunca te has despertado en la mañana? Y dices, ni dormí. No tengo nada de paz. Me levanto deprimido, con un vacío en el corazón. Porque cuando huyes de Dios, ni puedes dejar de huir de Él dormido. A través de los arcos de los años, huía de Él, por los caminos laberínticos de mi propia mente. Imagínate, está corriendo en sus pensamientos en un laberinto. Tengo este argumento contra Dios, y este contra Dios, y esto contra Dios, pero no puedes salir. El sabueso está atrás de ti, the hound of heaven está atrás de ti, pero no puedes encontrar salida. Y entre la niebla de lágrimas, corriendo bajo la carcajada. ¿Por qué corrió bajo carcajadas si tenía niebla de lágrimas? Porque escondemos nuestra miseria con mucha carcajada. ¿No has conocido a alguien que se la pasa carcajeando? Esa persona es más miserable que todos, lo está escondiendo. Corriendo bajo la carcajada me escondí de él para huir de los pasos que me seguían detrás. Mira esto, pero con una persecución sin prisa. Cuando Dios te persigue, lo hace sin prisa. Dios sabe lo que hace. A veces décadas. Imperturbable ritmo, inminencia prevista sin contraste, los oigo resonar y aún más fuerte una voz que me advierte. Todo te escapa porque tú me escapas a mí. Todo se te escapa. Nadie te es fiel. Te han hecho esto y el otro. ¿Por qué buscas fidelidad en personas cuando estás huyendo del único que es fiel? ¿Por qué buscas consuelo en personas pecadoras cuando el Rey de consuelo está atrás de ti y sigues huyendo de él? Rápido. Al final del poema, Dios lo tiene en un callejón sin salida. Y ahora hay un diálogo en su poema entre él y Dios. Ya la persecución está lograda. Y la voz
como un mar en torno fluye. Ahora Dios va a tratar con su víctima, que él es víctima. Dios va a tratar con el hecho de que él ha sido el víctima de todo lo que le han hecho. Por eso no sigo a Dios, porque me hicieron eso en la iglesia, me hablaron mal. Y los padres y todos los cristianos, ellos son hipócritas. Tú sabes, tu lista de babosadas, que no tienen nada de valor o peso ante Dios porque estás poniendo un muro para esconder tu pecado. Yo lo hice, yo no estoy juzgando, yo estoy hablando, perdón, ¿te ofendiste? Yo estaba hablando a mí mismo. Pero si le queda el saco. ¿Crees que tu tierra gime destrozada fragmento sobre fragmento? ¿Tu lista de quejas? Te digo, todo te huye en esta vida porque tú me huyes a mí. Extraña, cosa fútil, miserable. Dime, escuchen esto, ¿cómo podrías ser amado? ¿No he hecho ya demasiado de tu nada para hacerte sin mérito aceptable? No somos aceptables, no tenemos mérito, pero Dios ya ha hecho mucho, envió a su Hijo por nosotros. ¿No he hecho mucho para alguien que no lo merece y todavía quejamos? ¿Pizca de barro? ¿Acaso tú no sabes cuán poco digno de amor tú eres? ¿Quién hallarás que te ame, salvo yo, solamente yo? Todos los demás te amarán porque quieren algo de ti, pero Dios envió a su Hijo, entregó todo por ti. Ahora con tu lista de que esta persona falleció, esta persona me engañó, todo lo que tomé de ti, lo tomé. Dios es soberano. Pero no para hacerte daño, sino que solo lo buscaras en mis brazos. Todo lo que como niño pensaste haber perdido, lo he guardado para ti en casa. Y el final del poema, levántate, estrecha mi mano y ven, detén junto a mí esa pisada, camina conmigo. El más tierno, el más ciego, el más débil, soy el que tú buscas. Pero tú echaste el amor de ti, el que me echó a mí. Tienes que conciliar todo con la soberanía de Dios. Pablo, mira, no huyes de que Dios es soberano. Esta es una doctrina para pastores y teólogos. No, el único Dios es soberano. No hay debate. Punto. Y si no es soberano tu Dios, no es el Dios creador. Pues, llegué a la hora. Les animo que sigan leyendo. Pablo les sigue hablando de Dios y que ellos tienen que arrepentirse. No, por eso yo me dedico a estudiar la apologética presuposicional, no la clásica. Porque la clásica te voy a dar evidencias para que tú consideres creer que existe un Dios. Y de alguna manera de allí te voy a tratar de convencer que el Dios trino en la Biblia es el correcto, para que tú consideres a él con la evidencia. Pablo al final les dice, Dios ha sido paciente, pero ahora manda a todo hombre en todo lugar que acepten a Dios. No, que se arrepienten, porque ya saben, conocen a Dios. Han estado deteniendo con tu pecado la verdad de Dios. Pero cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban, otros decían, pues vamos a escuchar más, y otros creyeron. Pues, no estamos tan lejos de Atenas hoy. Atenas, donde yo vivo, aquí está Monterrey, allí tenemos muchos altares, muchas imágenes muy parecidas. Hasta aparece Jesús en tortillas donde vivo yo. Y también como están imponiendo toda esta religión postmoderna, esto es Monterrey, México, hace un año o dos. Pero acuérdate, a Pablo cuando vio su idolatría, ¿qué pasó? Se enardecía su espíritu. Y cuando Pablo estuvo enfrente de ellos, ¿qué dijo? Bola de paganos, ahorita se va a abrir el suelo y van a ser consumidos. No. Él fue prudente. Hermanos atenienses, varones atenienses, veo que son muy religiosos. Aunque ardes de celo, no olvides que la única diferencia entre ellos y tú es la gracia. No has logrado nada que me hace mejor que otra persona. Solo es por la gracia.
La sabiduría y la cobardía no son sinónimos. No es cobardía ser amable con la gente. Hay que ser directos, pero amables. Enséñales quién es Dios, quién es el hombre, el Dios soberano, el propósito para el hombre, la revelación como Dios general, que es como Dios se ha revelado a través de la creación y su conciencia. Y Dios es santo, así que Dios ha sido paciente. Y luego Pablo dice, pero Dios ha dado fe a todos con haber levantado al que mandó a ser juez. Ahora, no dio fe a todos. En el griego dice, es como respaldó que puedes tener fe en Cristo al levantarlo de los muertos. Demostró que es el Mesías. Y Pablo presenta a Jesús primero, no como Salvador. Lo presenta primero como juez. Si Jesús apareciera en este momento y no estás en él, créeme, no vas a estar muy contento. Pero te suplico, no estés de coqueto con una religión, porque Él es un hermoso Salvador y es un terrible juez. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el león que ruge. Y Pablo de allá va con los corintios y les escribe después, fui a vosotros, hermanos, proclamándolos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra de sabiduría, pues nada propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Es mi mensaje. Yo hablo de la filosofía, ideología solo para tumbarlos, para presentar al Cristo verdadero, tratando de imitar a Pablo aquí, mostrando el Dios verdadero al quitar de lado todas sus falsedades e ideologías. Y Pablo no fue allí para tratar de mezclar la fe cristiana con sus problemas políticos. Como dijo Spurgeon, el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a tu casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Porque es Cristo. Cristo es el único que salva. Algunos se van a burlar, algunos van a querer escuchar más, pocos van a creer, pero no importa cómo responden, Dios será glorificado en tu vida y por medio de tu obediencia y la vida de ellos sea como su juez o como su salvador. Mis hermanos, perdonen que me fui 1 hora y 5 minutos, disculpen. Trato de enseñar y predicar a la vez y nunca llego a un acuerdo cuál voy a hacer. De hecho, salté gran parte. Nunca puedo terminar eso. Cada vez es un reto para terminar algo así. Pero por favor, escúcheme muy bien. Los paganos no es gente pintada de pentagramas y adorando a una estatua. Hay paganos en tu casa. Hay paganos que cantaron hoy con nosotros. Ellos conocen a Dios verdadero soberano. Padre, madre, ¿sientes el peso de la gloria que tu amado hija o hijo está bajo la ira de Dios? Y si Cristo viene, tú lo vas a adorar diciendo: Cristo, hiciste el bien en condenar a mi hijo. Tendrás que hacerlo porque lo merece. Pero antes que venga Cristo, no queremos realmente empezar a tomar esto en serio y derramar nuestros corazones ante nuestros hijos, de decirles de la urgencia del Evangelio. Solo permíteme 30 segundos y ya terminé. Esto fue lo que más libertad me dio en la crianza. Un día, yo conocí a Cristo de grande, mis primeras 2 niñas se bautizaron a los 7 y 8 años de edad, como todo bautista en los Estados Unidos, hacen que pasen por el altar, hacen una oración, ya son cristianas, bautícense, aleluya. Y luego empecé a crecer en el Señor y me di cuenta, wow, yo veo que la salvación es algo mucho más glorioso que esto. Y Abby, cuando tuvo 15 años, mi hija mayor, yo no vi nada del gozo del Señor en ella. Nada. Nada de paz, del gozo, nada.
Nunca era rebelde, pero no vi lo que yo veo en un cristiano. Y dije, hija, no, con toda la confianza, no me voy a enojar, no voy a sentir, no te voy a ver diferente. Tú caminas con Cristo. Y le suelta la chilladera. No, papá, no. Y casi le empecé a querer, le voy a dar una conferencia. Y casi como sentí que Dios me detuvo, como cállate. La abracé y dije, aún te amo, hija. Y me quedé callado. Vete. Porque ahora puedo hasta convencerle a hacer una oración, ¿no? Y no hagas eso porque papá tiene mucha influencia. Y empecé a orar, y en una noche, bueno, no fueron 30 segundos, perdón, pero en una noche me di cuenta y me senté en la sala de mi casa con mis 6 hijos dormidos y orando. Y dije, Dios, si tú condenas a mis 6 hijos, haces el bien, lo merecen. Y yo te diré, Señor, hiciste lo bueno en mandarlos al lago de fuego. Y te diré que eres bueno y te adoraré para siempre. Pero, Señor, te ruego que tengas misericordia de mis hijos. Porque no quiero decir, Señor, si tú los salvas, yo te voy a adorar. No. No vamos a negociar con Dios. No vamos a sobornar a Dios. Y desde ese día dejé de tratar que repiten una oración y les empecé a confesar mi propio pecado de mi juventud. Cosas que me daban vergüenza contarles. Dije, quiero que me ven a mí como superhombre o que ven a Cristo como el glorioso. ¿Cuál de los dos? No puedo tener ambos. Voy a tener que confesar mi pecado. Les empecé a hablar de mi pecado explícitamente. Les dije, y yo sé que tú también tienes pecados. La gracia de Dios basta conmigo y es suficiente para ti también. Y en un año después vi a mi hija conocer a Cristo. Dios la quebrantó. Dios quebrantó otro y otro y otro. Y a Él sea toda la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Porque ellos ya no me ven a mí como el perfecto. Ya les dije pecado un poco escandaloso. Pero no importa. Ven a Cristo glorioso. ¿Estás dispuesto a que tus hijos ven a un pecador salvo por gracia en ti? ¿O un modelo? ¿O una Dios? Un Dios, una diosa. ¿Cuál quieres? ¿Se trata de ti o se trata de Cristo? Entonces, si no ven a sus padres necesitados de la gracia de Cristo, así que quizás su gracia para mí también, entonces, ¿cómo crees que ellos van a acudir a Él por gracia? Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Señor, hablamos de crecimiento, números, porcentajes, asistencia en iglesias, campañas. Señor, te pido que no nos estemos llenando de atenienses. Señor, denos de nuevo tacto, gracia, fervor en hablar a nuestras familias del Evangelio con la importancia que merece y a llevar el Evangelio a este mundo con la importancia, con el peso de la gloria que merece. Señor, ayúdanos a no coquetear con pequeñas oraciones y programas y tradiciones, sino que nuestros hijos ven que Cristo para nosotros es real, es lo único que tenemos, para que ellos al ver su propio pecado digan, yo quiero lo que recibieron mis padres. Si mi padre tan vil pudo ser perdonado por mi vil corazón, quizás hay esperanza si clamo a Cristo. Señor, ayúdanos a no enseñar religión y moralismo a nuestros hijos, sino que ellos pueden ver un miserable pecador y un grandioso, glorioso Salvador.
Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.